Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Continuaremos hoy con el tema número 5, en el cual definiremos lo que es el canon, cómo se formó, etc. Al ingresar a YouTube, primero que nada, suscríbete al canal, porque esa es la manera más adecuada y cómoda para acceder a los videos. No te olvides de dar clic al botón de la campanita, de tal manera que recibas oportunamente las notificaciones cuando se publique un video nuevo. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y, lo más importante, lo demos a los demás. Ahora comencemos con el tema. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Canon significa norma o regla. Los libros que contienen la norma de nuestra fe son los libros de la Sagrada Escritura. El canon de la Sagrada Escritura es la lista de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios. La lista definitiva se hizo en el Concilio de Trento. Los libros de la Biblia se dividen en libros canónicos y libros deuterocanónicos. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Libros canónicos, los admitidos en el primer momento. Libros deuterocanónicos, los admitidos en su segundo momento en el canon de la Sagrada Escritura. Bueno, y nos preguntaremos, ¿por qué corresponde a la Iglesia discernir que ese libro es inspirado por Dios? Por dos motivos. El primero es porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la Iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y doctrina de Jesús. Entonces, solo a ella pertenece la justa interpretación de lo que escribió, como pertenece solo al autor de un libro interpretar rectamente lo que escribió en su libro. Porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino, esta viene siendo la segunda, es decir, de su iglesia, y solo él, unido a los apóstoles, por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. También los obispos, siempre en comunión con el Papa, son sujetos de magisterio auténtico y son asistidos por el Espíritu de Cristo para explicar y aplicar la Escritura. Lumen Gentium 25. Todo cristiano tiene, sin duda, este Espíritu de Dios al recibir el bautismo. Pero el cristiano, como individuo particular, no tiene la función el interpretar la Biblia. Nos dice el Concilio Vaticano II, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Dei Verbum 10. Hay 4 cánones o listas oficiales de libros de la Biblia. Está el canon de los judíos. Ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. El canon de los hermanos separados o los protestantes. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento
y 27 del Nuevo, un total de 66 libros. El canon de los católicos: aceptamos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, en total 73 libros. El canon de los ortodoxos, o sea, los 200 millones de cristianos del Oriente Medio, aceptan como los católicos todos los 73 libros de la Biblia. Todo libro inspirado es canónico y no al revés, es decir, la canonicidad es efecto de la inspiración. La Iglesia no causa la inspiración, sino que la reconoce al hacerlo canónico. Es necesario fijar el canon para que la fe en toda la Iglesia universal sea una y tenga un único criterio. De lo contrario, en vez de Pentecostés tendríamos una Torre de Babel, como pasa entre algunos protestantes. Una cita del Concilio Vaticano II aclara el papel de la Iglesia. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de sus pastores, es la depositaria y guardiana del tesoro de la revelación y la única intérprete de la Biblia. El Papa y los demás obispos son maestros auténticos del Evangelio, dice la Lumen Gentium 25, es decir, lo explican, lo interpretan y lo aplican a la vida de los hombres con la autoridad de Cristo cabeza. Bueno, entonces vamos a ver cuáles fueron los criterios por los que se guió la Iglesia para ver la canonicidad de un libro. ¿Qué criterios tuvo para saber que un libro era inspirado? Entonces vamos a ver los siguientes criterios. Primero, para el Antiguo Testamento. Entonces, A, la Biblia de los 70. Es innegable que al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura helenística, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue el texto de los 70. Pues bien, en la Biblia de los 70 están incluidos tanto los libros protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. B, uso en el culto. Parece ser que en la liturgia sinagogal se leían cíclicamente cada 3 años los libros de la Torá y de los profetas. Con el tiempo, la lectura se extendió también a los escritos. El uso cultico de un libro significa un reconocimiento, al menos implícito, de su carácter sagrado. Por otra parte, la Iglesia primitiva utilizó la Biblia judía en el propio culto dominical, aún colocándonos en un terreno hipotético. Es de suponer que los judíos en la diáspora usarían para su culto todos los libros incluidos como sagrados en la Biblia de los 70. C, el uso de los escritos del Nuevo Testamento. Es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento se encuentran citados en el Nuevo, aunque del hecho de no estar expresamente citados no se deduce que no hayan sido usados y tenidos en cuenta en la redacción neotestamentaria. Para el Nuevo Testamento tenemos otros criterios, son los siguientes. A, el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o alguno de los discípulos. Los apóstoles, considerados depositarios de la revelación histórica de Jesús, eran el canon vivo, intérpretes autorizados del mensaje y del acontecimiento salvífico de Jesús. Durante la segunda mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaron celosamente y lo fueron difundiendo e intercambiando con escritos apostólicos de otras iglesias. Poco a poco el canon vivo se convirtió en canon escrito. B, el uso litúrgico que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros, es decir, los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas, seguramente son canónicos. C, la coherencia, es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la escritura. D, la ortodoxia. Ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del misterio de Jesús contrario a la ortodoxia, que se había formado con la tradición viva de los apóstoles. E, listas antiguas del canon.
La formación de una lista implica la aceptación de los libros enlistados como libros de carácter peculiar. En la carta escrita por Atanasio para la Pascua del 367 ya se enumeran sin vacilación todos los libros del Nuevo Testamento. Este catálogo, 18 años más tarde, el año 385, será aceptado por San Jerónimo y divulgado por él en Occidente a través de su traducción oficial latina llamada la Vulgata. Una vez presentados los criterios, está claro que ninguno aisladamente ha bastado a la Iglesia para determinar la canonicidad o no de un escrito. Ha sido la conjunción de algunos de ellos o de todos la que ha dado a la Iglesia la certeza, bajo la asistencia y guía del Espíritu Santo, de estar ante un libro sagrado y por lo tanto de deber reconocerlo como tal. Pero, ¿cómo se formó este canon? Podemos decir que fue gradualmente. Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir a todo el mundo, lo que dice San Marcos 16-19. Entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Todo era predicación oral, según el recuerdo de los apóstoles. B. Los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de San Pablo. Estamos en los años 40. C. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Nacieron así poco a poco todos los escritos del Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo falsas firmas. La Iglesia entonces definió el canon, como hemos dicho, en el primer canon del Nuevo Testamento. Fue aprobado en el Concilio de Hipona 393 y fue definido en el Concilio de Trento en 1546. Vamos a ver la formación del canon del Antiguo Testamento, el contexto histórico. Por el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión, o como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad en Babilonia. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 24:12 y Segunda de Reyes 25:1. El rey Ciro de Persia conquistó Babilonia. Podemos verlo en Segunda de Crónicas 36:20, Segunda de Crónicas 36:23, y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, pero otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C., y que contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos, un resto quedó en Israel. Esto lo podemos confrontar con Segunda de Reyes 25:12, Segunda de Reyes 25:22, Jeremías 40:11, Ezequiel 33:27. También un número de israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto, como dice en Segunda de Reyes 25:26, Jeremías 42:14 y Jeremías 43:7. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina y otros en la diáspora, sobre todo en Alejandría. En el tiempo de los macabeos había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Esto lo podemos ver en la primera de Macabeos 1:1. Mientras la primera semejanza de un canon hebreo se empieza a formar, la lengua hebrea comienza a morir y desapareció completamente para el año 135 a.C. Por esta razón, Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban arameo, un dialecto del hebreo. Bueno, vamos a ver ahora cómo se hizo la traducción de los 70, o sea, la Septuagésima que llamamos. En el siglo III a.C., la lengua principal de Alejandría, como en la mayor parte del mundo civilizado, era el griego. El hebreo cada vez se hablaba menos, aún entre los judíos. Como dijimos antes, Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban era el arameo.
Por eso había gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. La historia relata que Demetrio de Falerón, el bibliotecario de Ptolomeo, en el 285 al 246 a.C., quería unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. La traducción se realizó a inicios del siglo III a.C. y se llamó la traducción de los 70, por el número de traductores que trabajaron en la obra. Comenzando con la Torá, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, es decir, todo lo que es hoy conocido por los católicos como Antiguo Testamento. Introdujeron también una nueva organización e incluyeron libros sagrados que por ser más recientes no estaban en los antiguos cánones, pero eran generalmente reconocidos como sagrados por los judíos. Se trata de 7 libros llamados hoy deuterocanónicos. Final del primer siglo de la era cristiana, una escuela judía hizo un nuevo canon hebreo en la ciudad de Yamnia, en Palestina. Ellos querían cerrar el período de la revelación siglos antes de la venida de Jesús, buscando así distanciarse del cristianismo. Por eso cerraron el canon con los profetas Esdras en el 458 a.C., Nehemías 445 a.C. y Malaquías 433 a.C. Por lo tanto, dejaron fuera del canon los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. Pero en realidad no hubo un silencio bíblico, una ausencia de revelación. En los siglos precedentes al nacimiento de Jesús, aquella era la última etapa de revelación antes de la venida del Mesías. Los judíos reconocían el canon alejandrino en tiempos de Jesús, por eso la Iglesia lo siguió reconociendo. De esta forma surgieron 2 principales cánones del Antiguo Testamento. El canon alejandrino, reconocido por los judíos de la diáspora en la traducción de los 70 al griego. Este canon es el más utilizado por los judíos en tiempo de Cristo y sobre todo por los autores del Nuevo Testamento y por la primitiva comunidad cristiana. Este canon tiene los libros deuterocanónicos y es el reconocido por la Iglesia Católica. Y el canon palestinense, establecido por judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el periodo de revelación del tiempo de Jesús. Este canon rechaza los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. 15 siglos después de Cristo, Lutero rechaza el canon establecido por la Iglesia primitiva y adopta el canon de Yamnia. Este es el canon que aceptan los protestantes. En 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento, porque estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de los Macabeos le fue más fácil negar el purgatorio, ya que Segunda de Macabeos 12, 43 al 46 da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lutero dice que Macabeos no pertenece a la Biblia. Sin embargo, Hebreos 11:35 del Nuevo Testamento hace referencia a Segunda de Macabeos. Unos fueron torturados rehusando la liberación de conseguir una resurrección mejor, dice. Entonces, los únicos en el Antiguo Testamento a quienes se aplican este pasaje es a los mártires macabeos que fueron torturados por conseguir la resurrección. Segunda de Macabeos 7, 11, 14, 24, 23, 29 y 36. Lutero consideró conveniente optar por el canon de Yamnia, que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Lo prefirió a pesar de que le faltaban libros que Jesús, los apóstoles y la Iglesia desde el principio habían reconocido. Agrupó los libros que quitó de la Biblia bajo el título de apócrifos, señalando: estos son libros que no se tienen por iguales a las Sagradas Escrituras y sin embargo son útiles y buenos para leer. Lamentablemente, Lutero propagó sus errores junto con su rebelión. Por esa razón, la Biblia protestante le faltan 7 libros del Antiguo Testamento.
Ellos los llaman apócrifos. Estos libros son Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirach, y Baruch. También los libros de Esther, protocanónicos con partes deuterocanónicas, y Daniel, protocanónico con partes deuterocanónicas. Les quitaron algunas partes. Lutero no solo eliminó libros del Antiguo Testamento, sino que quiso eliminar algunos del Nuevo Testamento e hizo cambios en el Nuevo Testamento para adaptarlo a su doctrina. Es interesante notar que la Biblia Gutenberg, la primera Biblia impresa, es la Biblia latina Vulgata, por lo tanto contenía los 46 libros del canon alejandrino. El reformador español Casiodoro de Reina respetó el canon católico de la Biblia en su traducción, la cual es considerada una joya de la literatura, pero luego vino Cipriano de Valera, quitó los deuterocanónicos en su versión conocida como Reina Valera. También es importante clarificar qué son los libros apócrifos. Esta palabra significa ocultos, es decir, de origen desconocido y por lo tanto dudosos. En sentido bíblico, un libro es apócrifo cuando su canonicidad es incierta, por lo cual no ha sido admitido como parte del canon bíblico. Los libros apócrifos son muchos y muy variados. Algunos de estos correspondientes a la etapa del Antiguo Testamento son Odas de Salomón, Testamento de Moisés, Asunción de Isaías, el cuarto libro de Macabeos, libro de Enoc, y referentes a los tiempos del Nuevo Testamento tenemos, entre otros muchos, el Evangelio de Tomás, el Tránsito de María, las Actas de Pablo. Los libros apócrifos, en especial los que se referían a la infancia de Jesús, como el Protoevangelio de Santiago, surgieron de la necesidad de llenar los vacíos, los temas o momentos históricos que no son tratados explícitamente en los evangelios canónicos. La Iglesia Católica no los incluye en su canon porque los considera fantasiosos y poco creíbles. Es muy importante, tanto para evitar confusiones como para que los católicos entendamos el discurso de los cristianos no católicos, tener en cuenta el uso dado por unos y otros a este calificativo. Los hermanos separados no católicos, ellos le dicen libros apócrifos a los que nosotros llamamos deuterocanónicos. Entonces tengamos en cuenta eso para que no nos confundan. La fe judeocristiana sintió siempre la necesidad de una regla de fe con un triple sentido: conservar, preservar y observar.